Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. Secretario, bienvenido, porque la ley lo obliga a asistir, ya que en mi calidad de presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público solicité formalmente y de manera reiterada una reunión por parte de usted ante los integrantes de la comisión. Así como varias veces le solicité información referente a las decisiones de programas de apoyo que la Secretaría a su cargo presentó durante el tiempo que llevamos de pandemia. Nunca recibí contestación ni de usted ni de su equipo. Aquí le entrego los acuses. Gracias. Me permito entrar en materia. Con ustedes, la administración y la economía nunca despegó. Sus resultados están muy lejos del bienestar. Se ha negado al diálogo de frente ante los representantes del pueblo. De continuar con su inviable política económica, se corre el peligro de que el promedio del crecimiento sexenal sea de 0 en el 2024, no es nomás en el 21, y la deuda del país represente el 70% del PIB. Los mexicanos han perdido las esperanzas de crecer a las tasas que con alto margen de error ustedes pronosticaron. Se los dijimos y no nos escucharon. Lo que hoy deseamos es crecer por lo menos a tasas arriba del 0. Si no se cumple el pronóstico de crecimiento del 4.6%, en un ejercicio de franqueza y objetividad, díganos, ¿de dónde saldrán los recursos para financiar el gasto programado en el 2021? ¿Contratando más deuda a la estimada en la ley de ingresos, con una política de fiscalización más fuerte como la que aplicaron este año, o se acabarán los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios? México no es el país de las oportunidades que alegremente anticiparon, sino el de las esperanzas frustradas. Desafortunadamente, son el gobierno del desempleo, de la inseguridad, de la falta de crecimiento y el fracaso de un sistema de salud que ha cobrado la vida de miles de mexicanos y 1,320 muertes del personal de salud. Con el paquete económico, otra vez pierden la oportunidad de corregir el rumbo con propuestas sensatas y con compromisos firmes con los trabajadores y sus familiares. Y con miles de negocios que generan muchos de los empleos que presume el presidente. Ante el incremento de la inseguridad, desaparece el Fortasec. Es un ataque al federalismo que merma a los municipios de los recursos necesarios que afecta a los ciudadanos. No hay asignación de presupuesto para el programa de escuelas al 100. Se abandona a millones de niños. Lo mismo sucede con el FONDEM. Su tiempo se ha agotado. Gracias, presidenta. Termino. Así como los desastres naturales. También, ¿no es este un nuevo impuesto, secretario, el impuesto de las gasolinas, el precio extraordinario? Y termino preguntando, en los gobiernos estatales se les disminuyen los recursos federales y se les restringe o es nula la inversión pública en aras de seguir con proyectos faraónicos. Les recuerdo, la bolsa del dinero en la Secretaría de Hacienda es la bolsa del dinero de los mexicanos, no el dinero del presidente. Muchas gracias, agradezco su visita. Gracias, diputada Terrazas Vaca. Para dar respuesta, tiene el uso de la palabra el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. Con su venia, diputada presidenta, la diputada Terrazas
¿Cómo está, diputado? Es complicado ahora con todas estas cosas ubicarse. Primero le agradezco la forma en la que empezó, diciendo que estaba yo aquí por ley, porque fue exactamente la misma forma en la que yo empecé mi discurso. Y si me permite, déjeme decir, donde hacía yo referencia a que comparezco a esta soberanía por una obligación constitucional, como usted lo señala, pero también señalé yo que estoy aquí porque estoy convencido de que este es un elemento fundamental de la vida democrática del país y que mediante un diálogo abierto y constructivo estoy seguro que entre todos los poderes podremos llegar a encontrar las soluciones más adecuadas para el país. Le agradezco también que me deje aquí los acuses de recibo. En la única ocasión que nos cruzamos, usted me había pedido que no me olvidara de su estado y no me he olvidado de su estado. Hace 4 semanas estuve en Chihuahua, estuvimos inaugurando algunas obras de carácter federal de inversión que se hizo ahí. Yo tengo una relación muy buena y muy constructiva con el gobernador Corral, a pesar de que he sabido la muy buena disposición que existe entre el Ejecutivo Federal y el gobernador Corral. Paso a las preguntas específicas y a algunos de los comentarios puntuales que usted nos señala. La primera decía es de dónde saldrán los recursos y que se habría más deuda. No hay forma de que contratemos más deuda. Sería ilegal contratar más allá de lo que el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación permite. Uno de los elementos que siempre estamos cuidando es eso. Puede haber aumentos de deuda, como fue la respuesta que le hice a su colega anterior, por un problema de evaluación. De la misma forma que puede haber disminuciones de deuda si el peso pasa de 22 a 21. Pero ni cuando va para arriba ni cuando va para abajo es nuestro problema o es mérito de nosotros. Lo que sí estamos obligados es a fiscalizar adecuadamente, y no solamente para asegurarnos que haya recursos suficientes en el presupuesto, sino por un problema de equidad, y esto es algo lo que yo creo firmemente. No se vale que 2 contribuyentes iguales, uno esté pagando sus impuestos y el otro no los pague. Lo que nosotros hemos pedido a lo largo de los primeros 2 años de esta administración es que nos dieran instrumentos para asegurarnos de que todo mundo contribuya en lo que la ley establece. Esa es fundamentalmente la vía con la que estamos tratando de asegurarnos que tenemos los recursos adecuados. Con respecto a los temas de las escuelas al 100, yo creo que hay un error, porque justo, y además se los hicimos del conocimiento, incluyendo al gobernador Corral y a los otros miembros de lo que era en ese entonces la CONAGO, que hay 10,000 millones de pesos de las escuelas al 100, y hay alrededor de 5 entidades que tienen los programas asociados a ellos. Los recursos de la escuela del 100 se ministran contra los programas específicos. No todas las entidades están en el programa de escuela 100, pero de las que están, que son la gran mayoría, solamente 5 tienen lleno el pliego de solicitudes que va a escuelas a escuelas específicas. Y finalmente me gustó mucho la forma en la que cerró usted su intervención, diciendo que los recursos que son del gobierno no son el presupuesto no son del gobierno federal, son de todos los mexicanos. Y coincido con usted en un doble sentido, si me lo permite. Primero, efectivamente no son de nosotros. Y segundo, nosotros tenemos muy poco margen de maniobra sobre ellos. Tengo 1 minuto y medio y le digo exactamente a qué me refiero. El presupuesto de egresos de la Federación se compone por 6.29, casi 6.3 billones de pesos. De esos, hay gastos obligatorios asociados, por ejemplo, al gasto programable, el costo financiero, son 723,000 millones de pesos. ADEFAS por 32,000 millones de pesos y participaciones que van a las entidades federativas por 921,000 millones de pesos. Además, los ramos autónomos, incluyendo la Cámara de Diputados, que presentó una propuesta de incremento al presupuesto de 6%, tienen alrededor de 144,000 millones de pesos. De pensiones y jubilaciones, que no es algo que nosotros tocamos, es decir, asignamos lo que le toca pagar a las personas, alrededor de 1.06 billones de pesos. Y los recursos de las entidades y empresas que son IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE suman 343,110, 479,000 y 369,000 millones de pesos, sobre los que nosotros no decidimos nada. Además de ellos,
Para los ramos generales, aportaciones a las entidades federativas hay 752,000 millones, aportaciones al ramo 25, 54,000 millones y aportaciones a la seguridad social 14,000 millones. De tal forma que el 80.5% del presupuesto efectivamente no nos corresponde en una segunda acepción porque ni siquiera tomamos una decisión sobre ello. Es únicamente el 19.5%, equivalente a 1.2 billones, sobre lo que en principio tomamos una decisión, pero es el presupuesto que se utiliza para manejar la Secretaría de Comunicación, Transportes, los programas que tenemos nosotros, adultos mayores, etcétera. Todo eso no suma ni siquiera el 20%. Así es que efectivamente el dinero no es de la Federación porque es de todos los mexicanos, pero tampoco es de la Federación porque en realidad los márgenes de maniobra para decidir sobre él son muy estrechos. Muchas gracias. Gracias, secretario. Para hacer uso del tiempo de réplica, tiene la palabra la diputada Cecilia Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta, a todos los ciudadanos de México, secretario, bienvenido. Lo hemos escuchado con atención y sinceramente no hay nada nuevo. Lo que hoy nos ha dicho es lo mismo. Y el problema no es que se repita una y otra vez, sino que esto que se está haciendo no funciona. ¿Qué pruebas necesitan desde el gobierno para entenderlo? Se han perdido más de 1 millón de trabajos formales. Millones de personas del sector informal también han perdido su trabajo y sus fuentes de ingresos. La micro, pequeña y mediana empresa que genera la mayoría de los empleos de este país están cerrando. Y no nos vengan a decir que la culpa todo la tiene la pandemia. El estancamiento económico empezó casi desde el primer día de la administración que usted acompaña. Ya en la pandemia es cierto que ha sido un desafío y una tragedia mundial, pero hay de tragedias a tragedias. Los esfuerzos para la recuperación económica son penosos, por lo decir lo menos. Las prioridades en el presupuesto de egresos dejan un rastro muy claro. La prioridad para el presidente se mantiene o aumenta. Solo en sus proyectos faraónicos prioritarios, más de 100,000 millones, pero para las escuelas de tiempo completo, para el Fortasec, para el Fondo Metropolitano o para el Seguro Médico del siglo XXI, entre muchos otros, esos desaparecen. Hablaba usted de una sopa de letras en la recuperación económica. Yo lo invito a que conozca la realidad de las familias que hoy están angustiadas porque no tienen para comer, no tienen dónde vivir y para vestir. Urge rectificar con un plan económico con medidas que mitiguen la crisis. Países como Perú, Chile, Guatemala, por no hablar de economías más grandes, destinaron apoyos superiores al 10% de su PIB. En cambio, aquí, ustedes solo han destinado apenas el 0.4%. Estos apoyos, además de ser insuficientes, requieres estar en la lista de los siervos de la nación. Si no, quedas totalmente desamparado. El día de hoy le hago a usted, al presidente y a los legisladores del grupo del gobierno un llamado para rectificar. En el Grupo de Acción Nacional defenderemos la economía familiar y lucharemos hasta el final porque se apruebe el ingreso básico universal. Debemos hoy más que nunca ser solidarios y apoyarnos los unos a los otros para que podamos salir adelante. Sí se puede que las familias cuenten con un piso mínimo para sus necesidades más urgentes e inmediatas ante esta crisis económica.
Sí, sí se puede el ingreso básico universal para salir adelante. Compañera Muchísimas diputada. gracias. Es cuanto. Gracias, diputada Patrón Laviada. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.